Bienvenidos ahora a nuestro espacio Implica Responde, un espacio en el que Implica, que es el scrap pionero en la reutilización de envases industriales y comerciales, responde cada semana a las dudas reales de las empresas sobre envases y residuos. Llegamos hoy al 6º programa y vamos a hablar de un tema que genera muchas preguntas en el sector: los sistemas de depósito, devolución y retorno, conocidos como SDDR. Vamos a saber qué son exactamente, qué tipos de sistemas existen en el mercado y por qué van a ser sumamente importantes para alcanzar los objetivos de reutilización tanto en España como en Europa. Y como siempre, recordar que nos podéis enviar vuestras consultas por WhatsApp al 626 28 38 04. Repito, 626 28 38 04 o al correo info@somosimplica.com. Y nos acompaña nuevamente Laura Sanz de Siria, directora general de Implica, que va a responder a todas vuestras dudas y va a explicarnos cómo las empresas pueden incorporarse al SDDR colectivo de Implica para obtener ventajas competitivas. Laura, bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias y muchas gracias por estar aquí otro día más. Un placer. Laura, para empezar y para situarnos, mucha gente ha oído hablar de los SDDR, pero quizá no tiene claro qué son exactamente. ¿Nos puedes explicar qué es un SDDR, por qué surge y cuáles son las razones por las que está siendo impulsado por la normativa actual de envases? Bueno, antes lo has dicho súper bien, SDR, Sistema de Depósito, Devolución y Retorno. Son unos sistemas que lo que hacen es que a través de ese depósito incentivan la devolución de ciertos envases que son valiosos. ¿Por qué pueden ser valiosos? Pueden ser envases de un solo uso, que son valiosos por su contenido, el material, el plástico, el metal, o porque son envases reutilizables y lo que queremos es que se devuelvan a su origen para volver a ser rellenado. Como información así al consumidor, que sepáis que en muchos países existen sistemas de devolución y retorno para botellas de bebidas y que próximamente en España se impondrán sistemas de devolución y retorno, puesto que hay que cumplir los objetivos que nos marca Europa. En el caso de Implica, los sistemas que está promoviendo al ser envases industriales y comerciales van más por el área de la reutilización. Y ahora que ya tenemos una idea de lo que es un SDDR, vamos a entrar más en detalle. No hay un único modelo de este tipo de envase. ¿Cuáles son las diferentes tipologías y cómo puede una empresa identificar cuál se adapta mejor a su operativa? Vale. Lo primero que hay que decir es que en el caso de envases de SDRs reutilizables, lo primero que tiene que tener ese envase es que haya sido fabricado o concebido como reutilizable. Una vez que una empresa decide poner esta tipología de envases, que son como los palets, son envases reutilizables, bidones o GRGs, son envases reutilizables, tiene que determinar si ese envase es de su propiedad y quiere trasladarla o no quiere hacerlo. Si es de su propiedad y no traslada la responsabilidad aguas abajo, sería un sistema cerrado. En cambio, si es un envase que cada vez que lo cede y lo utiliza un tercero cambia la propiedad, se llama un sistema abierto. Y en función de si tenemos un sistema u otro, la legislación nos obliga a cobrar un tipo de incentivo u otro. Entonces, sé que son cosas complejas, sé que las empresas que tengan estos envases reutilizables y quieran moverlos en estos circuitos de reutilización, que nos consulten y nos pregunten y les incidiremos en cuál es el mejor sistema, abierto, cerrado, con depósito, sin ello, para poder hacer lo que hemos dicho un poco al principio, incentivar la devolución de estos envases para que se reutilicen y no se genere un residuo. Y vamos a hablar de futuro y de objetivos. La normativa europea y española está marcando unas metas ambiciosas en materia de reutilización. ¿Cuáles son esos objetivos y, según tu punto de vista, son realmente alcanzables para el sector? Actualmente en España hay un Real Decreto, que hemos hablado varias veces de él, y ese Real Decreto impone un 20% en el año 2030 de envases reutilizables en conjunto. Cabe decir que, por ejemplo, de los envases que ya tiene adheridos Implica ya tiene más de un 30%, con lo cual ese podríamos decir que es un objetivo conseguible. De hecho, Implica en el año 2026 ya lo ha conseguido, con lo cual fenomenal, check. Pero en cambio llega el Reglamento Europeo, que entra el 12 de agosto, y nos dice que hay unos porcentajes más ambiciosos, pero justamente impone un porcentaje del 100%, o sea, nada se libra, de envases reutilizables en lo que llama envases de transporte.
Y envase de transporte pues son los palets, como hemos dicho, las cajas, algún tipo de fleje de fil. Y de hecho, justamente aquí la comisión cometió un error porque metió los flejes y los fil como envases reutilizables y como envases de transporte. Y esto no era posible porque un fil no puede reutilizarse, puede reciclarse pero no reutilizarse. Entonces, ha habido en este caso un objetivo tan ambicioso que incluso ha habido que recular un poco la normativa, y para conseguir este 100% vamos a tener que hacerlo con mucha fuerza porque va a ser bastante difícil de conseguir. Vamos ya con las preguntas que nos han enviado las empresas. Voy a recordar otra vez ese número de WhatsApp 626 28 38 04. También pueden enviarnos sus preguntas al correo info@somosimplica.com. Una empresa que gestiona palets nos pregunta cuáles son las principales características del SDDR que ha creado Implica para este material y qué beneficios puede suponer para su operativa diaria adherirse. Vale. Hemos dicho antes que había sistemas abiertos y cerrados, ¿vale? Hemos dicho que en el 2030 un 100% de objetivo de reutilización en envases de transporte. Justamente estos palets son envases de transporte, y esta empresa, si ellos no son capaces de montar un sistema ellos mismos, que se llama individual, tendrían que adherirse a un sistema colectivo. Actualmente, bajo la legislación, los scraps, como Implica, son los que tutelamos estos sistemas de reutilización. Implica crear un sistema de devolución y retorno colectivo para los palets, en el que todos los adheridos a Implica se pueden adherir, por supuesto, y aparte de todos los beneficios económicos que a lo mejor luego hablamos, tienen beneficio de cumplir la legislación, hacer reutilizables sus envases, poder informar a sus clientes de que esto se hace así y que entre todos poder ir cumpliendo estos objetivos que nos impone la legislación. En relación con los palets, tenemos también otra consulta. Una empresa que reutiliza los palets varias veces nos plantea si se consideran reutilizables a efectos de la responsabilidad ampliada del productor. Que tú reutilices o uses varias veces un palet no significa que ese palet ya sea reutilizable per se. Para que un envase sea reutilizable, tiene que, 1, estar fabricado como reutilizable, y 2, estar dentro de un sistema de reutilización que estamos hablando. Si esta empresa solamente lo que hace es reusar varias veces un palet, es una modalidad que recoge la legislación, que es el reuso, pero no la reutilización. Lo cual hay que diferenciar muy bien de, aunque sea un palet que es un envase reutilizable, si está dentro de un sistema de reutilización o no, para que podamos determinar si es reuso o si es reutilización. Y en esa misma línea, otra consulta es una empresa que utiliza palets y quiere saber si es obligatorio un SDDR para este tipo de envases. A día de hoy no es obligatorio, podemos utilizar los palets como llamamos de un solo uso, one way, pero en cambio en el año 2030, cuando tengamos que cumplir que los objetivos de reutilización para envase de transporte del 100%, sí o sí todos los palets que utilicemos tendrán que estar dentro de sistemas de reutilización, que no tienen por qué ser sistemas de devolución y retorno, pero sí sistemas de reutilización. Vamos a cambiar de tipología de envase. Vale. Nos pregunta una compañía del sector de envases de pintura si Implica tiene previsto crear un SDDR específico para los envases que ellos desechan. Una vez que ya hemos sacado al mercado el sistema de devolución y retorno para los palets, estamos ahora estudiando cómo hacerlo para otro tipo de contenedores, ya sea bidones, GRGs. Estos tipos de contenedores tienen unas dificultades añadidas, puesto que contienen producto y hay que ver cuál es el mejor mecanismo para su reutilización, y también estamos estudiando la nueva legislación para adaptarlo y hacerlo lo más libre y más fácil a las empresas. Pero la respuesta a esta empresa es sí, vamos a montar sistemas de reutilización junto con los sectores implicados para poder hacer esos envases reutilizables y seguir con el cumplimiento de objetivos que hemos estado hablando anteriormente. Hemos recibido además consultas similares de empresas especializadas en otras tipologías de envases, por lo que te pediría que ampliaras esa respuesta sobre los futuros SDDR de Implica y su alcance. Claro, hay una gran diferencia entre la legislación actual española y el futuro reglamento europeo. El futuro reglamento europeo no solo habla de SDR, sino habla de otro concepto que hemos metido, que son sistemas de reutilización. Y los abre un poco más. ¿Por qué? Porque ciertas obligaciones que sí que tienen los SDRs no tienen los sistemas de reutilización, como es pues, tema de depósito, trazabilidad y demás. Entonces, lo que estamos haciendo en Implica es estudiar esta nueva legislación, ver lo que a día de hoy ya existe en materia de reutilización de los diferentes sectores y adaptarlo. Pero decirles que efectivamente, yo creo que de aquí a finales de año, tutorizar
autorizaremos sistemas de reutilización, no sabemos en qué medida, para todos los envases que están concebidos como reutilizables. Incluso nuestra ambición es llegar a envases más pequeños de 25 litros que se llaman jerrycanes, ¿vale? Para que al final todo envase que sea objeto de reutilización se reutilice, porque piensa que cuando un envase está dando vueltas, no es un residuo, con lo cual no generamos un residuo y no hay que gestionar ese residuo. Es decir, el mejor residuo es el que no se produce, y gracias a la reutilización podemos hacer que esa economía circular cada vez sea un hecho. Y ya la última pregunta, una empresa que ya utiliza envases nos pregunta en qué consisten los incentivos económicos de Implica y cómo puede beneficiarse de ellos por su pertenencia a su SDDR. Si tenemos un envase que es reutilizable y no lo estamos utilizando en un sistema de reutilización, cada vez compraremos un envase nuevo. Entonces eso tiene un coste para las empresas. Si en cambio están las empresas dentro de este sistema de reutilización y en vez de adquirir uno nuevo, utilizar un envase reacondicionado, que el único coste es el de reacondicionamiento, ya el propio incentivo económico es el menor coste de adquisición de envases. Aparte, en Implica las tarifas las tenemos ecomoduladas, y si tú un mismo envase, un palet reutilizable de un solo uso, es más caro el de un solo uso que el reutilizable. Es decir, ya hemos ecomodulado las tarifas para fomentar la reutilización desde el origen. Pues muchas gracias, Laura. Se termina nuestro tiempo. Hemos resuelto muchas dudas hoy en Implica Responde. Y les recuerdo que la próxima semana nuestro consultorio estará dedicado al reglamento 2025/40, analizando sus principales cambios y los objetivos reforzados que introduce en materia de gestión de residuos, con un mensaje clave: reducir residuos y fomentar la reutilización y el reciclaje. Desde este momento pueden enviarnos todas sus dudas y consultas sobre este tema. Les recuerdo por WhatsApp 626 28 38 04 o al correo info@somosimplica.com. Muchísimas gracias, Laura, por habernos acompañado, y hasta dentro de 7 días. Gracias, hasta luego.